nuevamente porque estuve de licencia fuera de Comodoro un tiempo y me estoy reintegrando al equipo esta semana. Mi nombre es Natalia Barrionuevo y bueno, trabajo en la cátedra desde hace años, primero como estudiante y bueno, luego pasaron los años y bueno, estoy acá para trabajar el segundo teórico de Giddens, así que espero que hayan leído, que traigan consultas y que podamos seguir clarificando un poco de qué va la teoría de la estructuración juntos. Espero un poquito que se acomoden, así empezamos. Bueno, hacemos silencio, ¿sí, chicos? Así empezamos. Bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, vamos a seguir trabajando con la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, retomando un poco lo que ya comentó Betty la semana pasada y, bueno, también lo que habrán trabajado en el práctico de esta semana, ¿no? Porque ya tienen un práctico de trabajo encima. Así que bueno, les pido que si tienen alguna consulta la vamos viendo y bueno. Ahí tenemos una foto de nuestro amigo Giddens y lo primero que podemos ver en esta diapositiva, que es de presentación, ¿no? Pero que me parecía interesante, con nuestro ojo sociológico que a esta altura ya debe estar desarrollado, supongo, es la idea de estructuración, ¿no? Porque ustedes bien deben conocer ya la idea de estructura, que se viene repitiendo en distintos autores, pero acá, no digo como primera mirada, si reparamos en las palabras, vemos que Giddens no nos habla de estructura, sino de estructuración. Y la idea de estructuración ya tiene una carga distinta, ¿no? ¿Qué les parece? Por ahí más asociada como al dinamismo, al movimiento, ¿no? Desde el sentido común, la estructura nos hablaba como de algo rígido, que se nos imponía, que condicionaba nuestros movimientos. ¿Qué les parece? ¿Qué es estructura? Desde el sentido común, si hablamos de una estructura, ¿qué es? ¿Algo? Claro, y algo rígido, ¿no? Pareciera. En cambio acá tenemos con la idea de estructuración, ya es otra palabra con una carga más móvil y dinámica, si se quiere. Bueno, para empezar, retomar algunas cuestiones, ¿no? Que ya venimos viendo, pero brevemente, ya dijimos la semana pasada, Giddens es un sociólogo británico contemporáneo, si Giddens está vivo, tiene casi 80 años, pero está vivo, nació en Londres en 1938, y lo que propone en su teoría es una relectura de los autores clásicos, ¿sí? De Marx, de Weber, de Durkheim, que son autores que ustedes ya conocen. Y lo que por ahí es interesante ver, porque el otro día en el práctico en el que yo estuve lo estuvimos trabajando un poco, ¿no? Pero ver de qué forma los retoma o qué de ellos le interesa recuperar. No solo decir que los retoma, sino intentar decir un poco el cómo. Entonces, bueno, ahí tenemos... primero, como ya dijimos la vez pasada, parafraseando a Durkheim, él tiene un libro que se llama Las nuevas reglas del método sociológico, ¿sí? Es decir, que ahí ya hay una primera mención a ese clásico. Y de Durkheim va a recuperar esta idea de estructura social. Durkheim es el primero que habló en términos de estructura social, ¿no? Durkheim nos decía que la estructura era lo que cambiaba más lentamente, lo que perduraba en una sociedad. Y Giddens se va a fijar en esa idea, pero por ahí va a descartar una noción más biologicista, ¿no? Esta idea de la sociedad como cuerpo, con sus partes, con sus funciones. Entonces, esa idea del estructural funcionalismo, él va a hacer una crítica a eso, pero va a estar ahí parado, ¿no? Por otro lado lo tenemos a Marx y de él va a recuperar estas condiciones objetivas en las que todos estamos insertos, ¿no? En tantos sujetos sociales, esas condiciones que
para Marx, ¿de dónde provenían? ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Qué se acuerdan? Hola. Claro, de los modos de producción, muy bien. Los modos de producción, ¿no?, nos imponían esas condiciones de vida en las que todos nos insertábamos. Muy bien. Va a recuperar esa idea y también va a recuperar una noción de cambio, ¿no?, a través del poder. Ahora después lo vamos a ir desarrollando. Esto es como una introducción. Y también lo que le interesa de Marx es esta idea de producción y reproducción de la vida social, ¿no?, este juego. Por otro lado lo tenemos a Weber. ¿Y qué va a decir de Weber? ¿Weber de qué nos hablaba? ¿Qué se acuerdan? ¿De la acción más fuerte? De la acción social, bien. ¿Qué era una acción cómo? Muy bien, orientada a fines y orientada a otros, ¿no es cierto? Esto del sentido mentado de Weber, del sentido orientado, del sentido esperado en cierto sentido. Y lo que va a venir a decir Giddens es que quizá Weber no habló de lo no esperado de esa acción, ¿no? Y ahí aparece el concepto de Giddens, que también lo vamos a desarrollar después, de consecuencias no buscadas de la acción. Entonces, él va a decir, los subjetivistas como Weber, digamos, los que están parados en el sujeto, descuidan los marcos sociales en los que se desarrollan las acciones, ¿no? Entonces, de los objetivistas va a criticar que los individuos no tengan ningún poder transformador, ¿no? Justamente esta idea de estructura de la que hablábamos al principio, una estructura condicionante, que oprime, que se nos impone. De los objetivistas va a cuestionar eso. Y de los subjetivistas, por el otro lado, la capacidad plena de acción del individuo. Él va a decir, esto tampoco es así, que el individuo pueda moverse libremente por la vida, por el mundo, sin ningún tipo de condicionante o sin ningún tipo de estructura, ¿no? Como suelto ahí, no. Entonces él va a tratar de romper un poco con estas dicotomías y ahora vamos a ver cuál va a ser su propuesta. Justamente entonces la productividad de la teoría de la estructuración que nos viene a traer Giddens es que reformula esa relación entre individuo y sociedad. Bueno, ahí está la mención a la obra, ¿no es cierto? Un libro de él de 1984, La Constitución de la Sociedad, Bases para la Teoría de la Estructuración, que ya deben haber estado leyendo. Nosotros tenemos en el programa como bibliografía obligatoria el capítulo 1 de esta obra. Bueno, ahí como para seguir un poco con el contexto de producción, ¿sí? Hay un filósofo italiano, Bátimo, esto se los digo solo como mención, sí, que es uno de los principales exponentes del postmodernismo, y lo que Giddens va a estar inserto en esta discusión, digamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de las ciencias sociales frente a esta idea del fin de la modernidad? ¿No? Si los clásicos nos estaban hablando de un mundo moderno, de un mundo en cambio, ¿qué pasa con esta idea de fin de la modernidad y con nuevas formas de vivir en un nuevo mundo? ¿No es cierto? Giddens aumenta su influencia y también aumenta su producción intelectual a mediados de los años 60. Entonces ese por ahí es el contexto de producción sí, que nos interesa analizar o en el que nos interesa situarlo. Siempre está bueno cuando leen un autor, y esto lo deben venir haciendo, pensar en estas cuestiones, ¿sí? En el marco de qué cosas escribe, produce, se inserta, en el marco de qué cuestiones se está pensando. Entonces, los años 60, como deben saber muy brevemente, es esto, ¿no? Se puede pensar como un nuevo mundo, tenemos distintos actores que empoderados, podemos decir, ¿no? Que cobran presencia pública, que adquieren poder. Entonces, tenemos, por ejemplo, el movimiento hippie, ¿sí? Valores contraculturales, el rechazo al consumismo, la guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, el Black Power, ¿sí? Todo un movimiento de reconocimiento afro y de orgullo racial.
Después tenemos la revolución sexual, ¿sí? El auge del feminismo, la difusión de los métodos anticonceptivos, las ideas de amor libre. En todo este marco, fíjense, revolucionario, podemos decir, ¿sí? De ideas nuevas, de nuevas formas de pensar y de estar en el mundo, es donde las ideas de Giddens van a tener mayor difusión y donde también él va a producir algunas de sus obras más importantes. El Mayo francés, ¿sí? Como grandes hitos históricos, el triunfo de la Revolución cubana. Entonces vemos que se trata de un autor que está tratando de entender la sociedad capitalista avanzada en la que vive. Bueno. Y en ese sentido, como venimos viendo, Giddens hace una revisión de teorías, ¿sí? Las recupera, hace una síntesis de ellas, una crítica para superarlas, ¿no? Y hay como una idea dialéctica, si se acuerdan de lo que veníamos viendo con Marx, ¿no? De crítica y superación en un mismo movimiento de aquello previo. Entonces ahí como también una mención, más que nada acá lo que me interesaba es recuperar, digamos, esta idea de la escritura como un acto comunitario, ¿sí? Cuando uno escribe no está solo, cuando uno piensa no está solo y siempre estamos subidos a la espalda de otros, ¿no? De escritores anteriores, de intelectuales anteriores. Entonces, y también esta idea de los pensadores como hijos de una época. Esta es la idea que me interesa recuperar y que pienso que es interesante verla no solo para Giddens, como les decía, sino para todos los autores que estamos estudiando. No estamos solos, sino estamos situados en una época, vivimos en un presente, con una historia, con ciertas ideas, con una cultura, ¿no? Esta idea del intelectual como hijo de su tiempo, digamos, es lo que me interesaba recuperar. Entonces, Giddens no está solo, como les digo, y va a tomar, por ejemplo, la idea de estructura. Bueno, él tiene influencias estructuralistas, ¿sí? De Levi-Strauss, que es uno de los antropólogos más destacados o una de las principales figuras de la antropología del siglo XX. La idea de consecuencias inesperadas de la acción, ahí discute con Merton, ¿sí? Un sociólogo estadounidense, vinculado a la teoría sistémica, vinculado a Parsons, al funcionalismo. Ahí también entonces hay un diálogo con Parsons, con la idea de sistema. Después tenemos la idea de agencia, que la retoma de Schutz, que es un sociólogo austríaco. La idea de fenomenología, así muy brevemente, o de qué se ocupa la fenomenología en las ciencias sociales, digamos, es a la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas, ¿sí? Y después, como habrán leído, hay mucha presencia del psicoanálisis, ¿no? Mucha revisión de las ideas de Freud, y en los conceptos que él va elaborando hay un permanente diálogo con estas teorías. Sí. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Paso? Dale, te espero. Bueno, este es un concepto de Giddens, ¿no? La idea del fin del consenso ortodoxo en las ciencias sociales. No sé si este año no leyeron Comte, no. No, bueno, pero había menciones a Comte en la bibliografía con la que ustedes estuvieron trabajando, ¿no? Como uno de los padres de la sociología.
y a esta idea de una sociología que nace muy emparentada a las ciencias naturales, ¿no? Tomando los modelos de las ciencias naturales, queriendo parecerse a las ciencias naturales y tomando ciertos métodos, ¿no? La idea de experimentación, de comprobación, propias de las ciencias naturales. Y esta idea de un método para todas las ciencias, ¿no? La idea de que había que formular leyes generales y universales, la idea de observación muy fuertemente presente. Todas estas cuestiones, digamos, que crearon un consenso, es decir, todas estas ideas tuvieron primacía por muchos años en las ciencias sociales. Giddens va a decir que estas ideas estuvieron vigentes hasta fines de los años 60 más o menos, y luego se produce el fin de este consenso, ¿no? Que en otras palabras es como decir, bueno, Comte ya fue, digamos. ¿Qué quiere decir? Hay todo un cuestionamiento a este empirismo naturalista, ¿sí? A esta idea que les comentaba sobre las ciencias sociales. Y en ese marco es en el que él va a formular su teoría de la estructuración, con un papel preeminente del lenguaje en la teoría social y poniendo el foco en el carácter activo y reflexivo que tiene la conducta humana. Bueno, y ahí tenemos las dicotomías, ¿no? Giddens nos va a decir que la teoría de la estructuración busca estudiar los procesos concretos de la vida social. Entonces, como venimos viendo, todas estas dicotomías que tuvieron fuerte presencia, por ejemplo, en los autores clásicos que ustedes estuvieron leyendo, él va a tratar de hacer, como les decía, una crítica y una superación, ¿no? Él va a decir, no es ni sujeto ni estructura, ni acción ni conciencia colectiva, y ahí estamos recuperando a Weber, a Durkheim, no, ni sentido ni objetivismo, ni subjetividad ni constreñimiento, es decir, el peso no está todo puesto, ni del lado de la gente ni del lado de la estructura, ¿no? Ni hermenéutica ni funcionalismo. ¿Saben lo que es la hermenéutica o lo reconocieron en el texto, el concepto, y lo buscaron? En el texto. Sí. Como que se remite directamente a lo que Ajá. ¿Y alguna idea de qué es, entonces? las teorías se basan en lo que ya está escrito, está puesto. Cuando habla Giddens. El concepto de hermenéutica es un concepto específico que remite a la interpretación, ¿sí? A la ciencia que analiza los significados, los sentidos. Entonces tenemos que a lo largo del siglo XX, digamos, la teoría social siempre estuvo en el medio de este doble juego, ¿sí? Pero Giddens nos va a decir, no se trata de posicionarnos ni en un imperialismo del sujeto, es decir, del lado del actor individual, ni de un imperialismo del objeto, ¿sí? De la totalidad societaria. ¿Y ese concepto a quién les hace acordar? A Durkheim. ¿A quién más? A Marx, a Parsons, muy bien, a Parsons. Y es acá, digamos, donde van a hacer su propuesta. Entonces él va a decir, sí, espera un poco, porque son largas, por ahí quieren copiar algunas ideas. Sí, estoy viendo. A las 12 más o menos, sí. Tengo miedo de quedarme corta. ¿Te falta mucho? Sí, son 20. Bueno, calcular si querés cuando llegues a la vida, ¿estás por la? Sí, entonces sí. A ver qué hay. Muy bien, son más seguidos. Si no, acá estaría bueno que recalque esta idea de que los procesos son concretos en la vida social, entonces también lo van a pasar por acá. Que esos procesos concretos van a tener otro significado en nuestra población. ¿La paso? Bueno, entonces, estos procesos concretos de la vida social
para Giddens van a tener otros significados, ¿no? Vamos a ver ahora por dónde van a pasar. Si él lo que está intentando es hacer una superación de estas dicotomías. Entonces, lo que él va a proponernos es no hablar de dualismos, sino de dualidad de la estructura, ¿sí? Y este concepto lo que viene a proponer es una síntesis entre agencia y estructura. Ahora vamos a ver de qué forma. Fíjense que él habla de agente, ¿no es cierto? No nos habla de actor social, como puede ocurrir en otras teorías. La idea de actor está más vinculada al subjetivismo, ¿sí? A un actor que hace. Un actor de teatro, de televisión. Interpreta, pone en escena, crea, ¿no es cierto? Entonces la idea de actor tiene como una fuerte carga de creatividad, digamos. Y él, en cambio, va a hablar de agente, porque nos va a decir que hay creatividad, pero que también hay estructura, digamos, hay otras cosas. Ahora vamos a ver de qué forma. Entonces, la idea de agente conjuga un poco la producción y la reproducción de la vida social para él, ¿sí? Es interesante pensar en las palabras que usa, como yo les decía al principio, estructuración en vez de estructura, agente en vez de actor, como reparar en esas sutilezas, ¿no? Con nuestro ojo sociológico avesado, ya como les decía, que ya nos dan información y nos permiten poder ir articulando y diciendo algunas cosas, ¿no? Pero para eso tenemos que estar atentos en estos detalles. Entonces, el momento de la producción de la acción para Giddens es también un momento de reproducción de los sistemas de interacción en el contexto en el que se desarrolla la vida social. La producción y la reproducción de la vida social van de la mano para él. Y la estructura aparece como un conjunto de reglas y de recursos. Ahora vamos a desarrollar estos conceptos, que en el práctico igual ya lo estuvimos trabajando, al menos en el que yo participé. Entonces, la estructura no es ni totalmente opresiva, como ustedes me decían al principio, ¿no? Una estructura limitante que nos condiciona, sino que la estructura, a la vez que condiciona, también habilita para Giddens, ¿no? Ese es el doble juego y ahí está la idea de estructuración. Y la estructura es tanto como una condición previa de la acción como un resultado. Y ahí está la idea de reproducción de algo previo, ¿sí? La estructura como marco de acción, pero a la vez es resultado. Y puede ser en ese sentido producción, ¿sí? Creación, como veníamos diciendo. Y la tarea de las ciencias sociales para Giddens es estudiar las prácticas sociales ordenadas en un tiempo y en un espacio. La idea de tiempo y espacio para él es central, ¿no es cierto? Si leyeron, se van a dar cuenta y ahí aparece la idea de copresencia, ¿sí? Esa es la definición de copresencia para él. Se trata de prácticas sociales que están ordenadas en un espacio y en un tiempo. Bueno, la estructura existe entonces para... Lo vuelvo. Voy a esperar más. Perdón, sí, decime porque como que me acelero. Sí. Sí, obvio. Adelante. Todos los que quieran. El cuadro que todos tenían como trabajo domiciliario, ¿sí? Del paseo domiciliario, donde nos preguntábamos cómo Marx, cómo Durkheim, cómo Weber pensaban las ciencias sociales. ¿Se acuerdan que la pregunta era cuál es el objeto? ¿Qué es lo que estudia la sociología? ¿No? Cómo cada uno lo definía, también marcaba qué tipo de metodología iba a usar, ¿no? Entonces encontrábamos, bueno, Durkheim, la sociología estudiaba los sociales. Acá Giddens está, digamos, definiendo, claro, exacto, ¿cuál es el objeto entonces de las ciencias sociales para Giddens? Son prácticas sociales, ¿sí? Son prácticas que retoman la interacción, ¿sí? Quizás más de Weber,
pero que están, ese ordenamiento que hay el tiempo y el espacio, ¿no? Uno dice, bueno, para contextualizar un espacio y tiempo, esa copresencia, el hecho de que nosotros vivamos en Comodoro Rivadavia, en este siglo, en esta década, que hayamos nacido en determinada generación, ¿sí? Condiciona, yo ahí dudo qué palabra usar. ¿Se acuerdan del primer texto de Giddens que nosotros leímos? Dice la sociología, ¿se acuerdan? Giddens da esa primera pregunta, que es ¿qué estudia la sociología? ¿Se acuerdan ese texto que leímos a comienzo de año? De ahí Giddens se hace como el distraído y dice, bueno, en definitiva es ver cómo en esa vida individual, ¿no? se refleja, creo que dice ahí, algo de lo colectivo, de la vida colectiva. ¿Sí? Esa es la pregunta de la sociología, ¿cómo juega lo individual y lo colectivo, lo individual y lo social? Acá nos va a decir eso, que es la mejor manera de llamar a eso es eso, es estudiar prácticas sociales que suceden en determinado tiempo y espacio. El hecho de que suceda en ese determinado tiempo y espacio juega de cierta manera con esa vida individual. Nosotros somos seres sociales, digamos, pero ni siquiera somos seres sociales para vivir, somos prácticas sociales. ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho en ese texto que leímos a principio de año, en una de las frases, me acuerdo, él decía, hay hechos, esta idea también es como muy de Durkheim, ¿no? Hay hechos que parecen ser individuales y que en realidad nos damos cuenta que son sociales, o que al sociólogo le va a interesar trabajar ese vínculo. Entonces él ponía el ejemplo del divorcio, del desempleo, ¿sí? Hechos que parecen, uy, me quedé desocupado, que es algo que me afecta a mí y que pareciera ser un problema netamente individual, pero la tarea del sociólogo es como hacer esa vinculación, ¿no? Justamente entre la gente y la estructura. ¿Está claro? ¿Paso? ¿No? Ya pasó bastante rato. Sí, está, sí, no lo inventé yo, chicos. Está, claro. Está bien ir buscando también en el texto, porque digamos, esto son frases textuales que uno, en el texto, literalmente, perdón, reitero, frases textuales de Giddens que uno después cuando retoma la lectura, cuando retoma la clase teórica, empieza a identificar esto que Nati decía, que es empezar a tener ese ojo abusado que recién acaba de decir Nati, de la mirada del sociólogo, de prestar atención a algunas palabras. Todas estas palabras están en el texto que nosotros leemos. Claro. ¿No? La viveza de empezar a subrayar, si me dice la tarea de las ciencias sociales, esto lo marco, porque acá tengo el objeto de estudio para Giddens de la sociología. Y porque también es una cuestión que vamos rastreando en todos los autores, ¿no? Como decía Renata. Entonces hay conceptos claves, digamos, a los que ustedes tienen que prestar atención. Eso puede ser una pregunta de parcial o de coloquio, no sé, la noción de poder en distintos autores. Entonces hay conceptos claves que ustedes ya pueden ir reconociendo, o de cambio social, o de estructura, o de sujeto, qué idea de individuo hay en ese autor, y ir rastreando esas definiciones, ¿no? A lo largo de los distintos autores, y eso también los va a ayudar después a estudiar, a organizarse, pero ya pueden identificar los conceptos claves, digamos, o los que son ejes de la materia, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Bueno, uno es esto, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales o de la sociología según para los distintos autores que estamos leyendo? Bueno, seguimos. Entonces, decíamos que la estructura existe como presencia espacio-temporal, ¿sí? Nuevamente, la idea de espacio y de tiempo, muy presente en Giddens. En las actualizaciones, porque él va a decir, la estructura solo existe de esta forma, que esto un poco lo trabajó Betty la vez pasada. En las actualizaciones de las prácticas sociales, ¿sí? La estructura existe en la práctica misma, en la creación de esa práctica y a la vez como huellas mnémicas. ¿Se acuerdan ese concepto que Betty algo dijo? ¿A qué estaba vinculado? Sí, como que haces algo rutinariamente y lo haces prácticamente sin razonar. O sea, Ajá. es tan cotidiano, lo reproducimos tan a diario que ya está naturalizado. Bien. ¿Escucharon lo que dijo la compañera? Habló de las rutinas, ¿lo puedes decir un poquito más fuerte, por favor? De
Bien, gracias. Bien, ahí hay otro concepto que vamos a trabajar después, el concepto de conciencia práctica, ¿sí? Que lo estuvimos viendo en el práctico. Es también un concepto, la idea de huellas mnémicas, que él retoma del psicoanálisis y que está vinculado a esto, ¿no? A cómo los acontecimientos se inscriben en la memoria, está vinculado a la idea de memoria. Entonces, la estructura existe en la práctica y también en esa memoria, digamos, de la práctica que orientan la conducta de esos agentes, que son entendidos, ¿no? Y acá aparece la idea en la que Betty hizo también mucho hincapié, que era la idea de agentes competentes. ¿Se acuerdan de esa idea? ¿A qué remitía? ¿O cómo lo podemos pensar? ¿Se acuerdan el ejemplo del médico que dio Betty? ¿Cómo era? Esto que ella decía, voy al médico y me desnudo, pero voy a una plaza y no me desnudo. ¿Por qué pasa eso? Sí, están copiando. Ajá. Hay reglas, bien. Y el agente tiene dominio de esas reglas y a la vez tiene competencias, ¿no? Para orientar su acción en ese espacio temporoespacial, en ese contexto, ¿no es cierto? Sabe reconocer el rol que está desempeñando en ese momento, sabe hacer una lectura de la situación. Acá estoy en el médico, entonces acá me va a revisar, acá es válido, digamos, y está permitido que me saque la ropa, pero en cambio, si hago eso en una plaza, me van a llevar presa, o sea, claro, lo sé reconocer, ¿no es cierto? Entonces es un agente competente, en tanto puede hacer una lectura de la situación en la que se está desempeñando, en la que está actuando, ¿sí? Entonces, las estructuras no solo, como venimos viendo, coercionan la actividad humana, sino que también la permiten. Ahí hay un doble juego, ¿no? Y ahí aparecen estos conceptos finalmente de reglas y de recursos. Las reglas, esto está en el texto, ¿no? Es una definición de él, dice Giddens, son procedimientos metódicos de interacción social, ¿no? La idea de método, ¿a qué nos remite? Algo que se reitera, a algo sistemático, ¿no es cierto? Hay ciertos procedimientos que yo conozco, como estos de ir al médico, y de cómo eso funciona, digamos, y de cómo son los roles ahí, en qué consiste la visita al médico, sé que va a llegar, que vamos a tener una charla, que probablemente después me revise, probablemente después me recete algo o no, o me indique un tratamiento. O sea, conozco esos procedimientos metódicos que construyen sentido, ¿no? Las reglas construyen sentido, dice él, y a la vez imponen modos de sanción de esa conducta social. ¿Sí? En esa visita al médico hay en juego ciertos sentidos, ¿no? Del cuerpo, de la salud, de la enfermedad, de poder, de la curación, hay ciertos sentidos que se van construyendo. Y a la vez hay ciertas sanciones, como esto que veíamos, ¿no? Donde es legítimo desnudarse y donde no. Hay ciertas reglas que conocemos, que dominamos como agentes competentes y que aplicamos en nuestras interacciones. Y a la vez, nos dice Giddens, el agente cuenta con recursos. Y acá aparece esta idea de sujeto activo, creador, si quieren, ¿no es cierto? Que los recursos son medios para, dice él, y son medios a través de los cuales se ejerce el poder. Entonces, a la vez que hay reglas que en parte que posibilitan la acción, pero a la vez la limitan porque me permiten ciertas cosas y a la vez me dicen cómo actuar, cómo comportarme. También hay recursos que tiene ese agente, ¿sí? Y los recursos son formas de poder, que ahora vamos a ver cómo aparece el concepto de poder en Giddens. ¿Vamos bien? ¿Puedo pasar? Entonces, Giddens nos va a decir que indagar en la estructuración de las prácticas, es decir, en la serie de prácticas reproducidas, es tratar de explicar cómo, esto parece un trabalengua, pero
traten de prestar atención y ahora lo podemos como desglosar, ¿no? Explicar cómo las estructuras son construidas mediante la acción y de modo recíproco la acción es construida estructuralmente. Este es el juego, ¿sí?, de la dualidad de la estructura, lo que estamos tratando de ver. El juego que propone él, esta síntesis superadora de esas dicotomías que marcaron a la sociología del siglo XX. ¿Sí? Entonces, las estructuras son construidas mediante la acción, a la vez que la acción es construida estructuralmente. Los procesos de estructuración para Giddens, entonces, implican la interrelación. Lo vuelvo, perdón. Porque tiene una cara. Sí, no. Voy a esperar. Bien. Dentro de todo. Por ejemplo, el otro día decíamos en el práctico, en este juego de producción y reproducción de la acción, ¿no? Cuando nos encontramos todos en este aula, ¿no?, hablábamos de la institución universidad. Perdón los que ya estaban, es un ejemplo reiterado, pero lo hacemos extensivo al resto. Venimos acá, nos encontramos un viernes a las 11 de la mañana, ¿sí? En el aula hay roles, hay docentes, hay estudiantes, hay papeles asignados, sabemos cómo funciona esto, digamos, que alguien se le va a parar enfrente, va a decir algunas cosas, yo voy a anotar, que tengo que haber leído antes. O sea, todos conocemos, tenemos un dominio de esta situación, quizá no la tenían en el primer día de clase, pero ahora ya tienen un dominio de la vida universitaria, digamos. Entonces, estamos produciendo cosas, digamos, ¿no? Hay una clase de Giddens que se desarrolla el 4 de septiembre, que no va a volver a repetirse, digamos, aunque es una materia con un programa similar todos los años, con contenidos. Bueno, y a la vez, decíamos el otro día, en esta situación estamos reproduciendo el desarrollo del sistema universitario nacional, ¿no?, sin proponernos, pero le estamos dando vida y continuidad a una institución que es la universitaria, ¿sí? Aunque, como yo les decía, no me levanté hoy y pensé, hoy me toca ir a reproducir el sistema público y gratuito universitario de la Argentina. No, hoy me toca dar clase de sociología, bueno, me voy a preparar, vengo, doy la clase, ¿sí? Pero en este acto, suyo, mío, de todos acá, estamos reproduciendo algo mayor, estamos reproduciendo una estructura en términos de Giddens. ¿Sí? ¿Se entiende? El ejemplo. También, totalmente. Tenemos la posibilidad de cambiarla. En esa reproducción también está implícita para Giddens la idea de producción y de transformación. ¿Sí? No es mera reproducción de una estructura que sigue igual que hace 100 años. ¿Sí? Y también está situada porque estamos en una universidad del sur de la Patagonia, no estamos ni en una, como yo les decía el otro día, no estamos en una universidad privada, no sé, del centro de Buenos Aires, ¿sí? Y eso también da una especificidad a esta situación, ¿no? Entonces es una práctica situada para Giddens en un espacio y en un tiempo concreto y determinado. ¿Se entiende? Más o menos, no sé si el ejemplo aclara algo o... ¿Sí? Ese es el juego que él propone entre agencia y estructura, y en cómo las estructuras son construidas mediante la acción y cómo la acción es construida estructuralmente. Un poco como para destrabar este trabalenguas, porque si no es como que queda ahí. Sí, esa idea de la estructuración, ¿no?, como que es algo que está sucediendo, digamos, ¿sí?
¿sí? No está la estructura por ahí y la gente Claro. por acá, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen de verdad de pensar para terminar de comprender esa idea de la dualidad de la estructura. Por eso habla de la estructuración, porque es como algo que se está produciendo, lo que está sucediendo, podríamos decir. Con esa idea empezamos, para los que llegaron después, cuando yo les decía de poner el foco en las palabras o en el análisis más mínimo, si se quiere, ¿no? Cuando recién veíamos por qué agente y no actor, por qué estructuración y no estructura. Entonces empecé preguntándoles, bueno, ¿qué es una estructura? ¿O qué idea les da desde el sentido más común, olvidándose de lo que leyeron? La idea de algo fijo, donde no me puedo mover, no de algo que me oprime, como de un cuadradito ahí. Y estructuración, él no habla de estructura, habla de estructuración, ¿no? Como dice Guille, es algo que está sucediendo, nos da idea de dinamismo, de movimiento, de algo que está pasando, ¿sí? Que ya eso tiene como otro cariz. Entonces, por eso las palabras también son importantes cuando lean, como reparar en estas sutilezas, pero que ya nos dan bastante información de un autor. Bueno, seguimos. Entonces, los procesos de estructuración para Giddens implican una interrelación de significados, de normas, ¿sí? Como veníamos viendo con las ideas de recursos y de reglas, y también de poder. Y en la idea de poder aparece esta capacidad transformadora de la gente para Giddens, ¿sí? En el texto está esto, él habla de dialéctica del control, y entonces habla de un juego también entre subordinados y superiores, podríamos decir. Para él, el poder no es entendido solo de modo descendente, ¿sí? Del docente a los estudiantes, del presidente a los ciudadanos, del rector de la universidad a la comunidad universitaria. No, hay un juego ahí para él. Y quienes están abajo, digamos, también tienen aptitud transformadora y tienen como agentes capacidad y potencial de cambio, ¿sí? Ahí hay un juego. Él no sitúa el poder en un solo lugar, digamos, o solo, como lo pensaríamos tradicionalmente, de arriba hacia abajo. ¿Se entiende esta idea también? Bueno, y acá para adentrarnos ya en el modelo de estratificación de la gente, que es lo que vamos a tratar de explicar, que es el cuadrito que quedó pendiente la vez pasada y que igual ustedes con las lecturas y el práctico ahora ya lo deben haber trabajado, pero ahí es donde quedó Betty. Una de las primeras ideas que aparece en el texto es la de recursividad, ¿sí? Giddens define a la acción humana como un fluir continuo de conducta. ¿Sí? Esto está en el texto, es textual. Con una duración determinada, de vuelta, en el espacio y en el tiempo. Es un fluir continuo, pero tiene duración. Podemos identificar una duración de la acción. Y él dice, los actores la recrean de continuo. Y ahí está la idea de recursividad. Entonces, en sus actividades los agentes reproducen las condiciones que hacen posible la acción. Como decíamos, estamos reproduciendo la vida de esta institución y al venir acá, las condiciones que posibilitan el dar clase, el ser estudiante, el anotarse en una carrera, y las actividades sociales se autorreproducen. Entonces, ¿qué son las instituciones para Giddens? Son acciones reiteradas en ese espacio y en ese tiempo, ¿sí? Y para él las instituciones son como los rasgos que más perduran, que más duraderos de la vida social, porque son acciones reiteradas que se cristalizan en instituciones. Podemos pensar de vuelta en la institución educativa, ¿no? Superior o acciones reiteradas que van a dar vida a las instituciones. ¿Podría dar un ejemplo? Sí. A ver. Pensemos un ejemplo.
También institución ya apareció con Weber para nosotros, un poco cuando hablábamos también de la idea de relación social, ¿se acuerdan? Decíamos, porque ahí también hay una reiteración en el tiempo, ¿se acuerdan? Decíamos, la acción social en Weber es esa acción que se orienta al otro, pero si yo voy a ver a mi abuela y le llevo flores, ¿sí? Es porque ya esa acción se da de manera reiterada porque hay una relación entre ella y yo que es mi abuela, ¿se acuerdan? No sé si fue un día muy abuelístico, y vuelvo a él. Ya decíamos que quizás ese vínculo, ¿sí? Si uno lo piensa más extendidamente, el vínculo de la familia podríamos decir es una institución donde hay una red de relaciones. Mi abuela y yo, para mi abuela yo soy su nieta, pero a su vez soy la hija de su hijo, ¿sí? Se empieza a tejer una red de relaciones sociales que se pueden pensar como una institución, ¿sí? Como una red de relaciones que pervive, se reitera en el tiempo. Algo de esto ya venía apareciendo, digamos, en nuestra sociología, y el ejemplo que venimos dando era muy preciso, digamos, de la clase, ¿no? Donde acá también las acciones, digamos, nuestro vínculo con este espacio que decimos la universidad es una institución. ¿Por qué? Porque es un edificio físico que yo lo veo, está enfrente del mar. No, la idea de institución tiene que ver con esas acciones reiteradas, estas prácticas que venimos desarrollando desde que se crea la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y su historia atrás. El año pasado celebramos, ¿no? Fechas, ¿se acuerdan? Ustedes no sé, muchos no estaban todavía, porque son interesantes. Pero bueno, algunos quizás sí, ya participan desde el año pasado de esta institución, que es la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y que es una serie de acciones que se han rodado reiteradamente en el tiempo, de otra gente que como ustedes pasó por estas aulas y como nosotros pasó por estas aulas, con las transformaciones. Hoy tenemos, ya lo sabemos, salimos al mundo, así que saluden a sus conocidos, lo podemos hacer. O sea, es una institución que se ha ido modificando, pero a la vez sigue siendo la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y nos imprimen una manera de transitar por acá. Eso, Natalia decía, llegamos a la clase, sabemos un poco lo que va a suceder, sé que tengo que tomar apuntes, la lectura previa, ¿sí? Eso estamos diciendo cuando una acción se reitera en tiempo y espacio, se cristaliza, ¿sí? La idea de la cristalización es linda. ¿Vieron cuando algo se cristaliza? ¿Cuándo se cristalizan muchas cosas? Con el efecto de que el frío, ¿no? Pero no es una cosa que sucede de un momento para otro, es un proceso también de cristalización de acciones que de alguna manera se van volviendo un poco más duras. La idea de cristalización es esa, ¿no? Se van volviendo un poco más duras, pero a la vez no tanto, porque nuestra institución hoy no es la misma, ¿sí?, que hace 50 años, digamos, ¿sí? Nadie podría decir que la Universidad Nacional de Patagonia es la misma, seguramente es mucho más democrática, ha permitido el ingreso de estudiantes de otras localidades, cosa que antes quizás no sucedía porque era mucho más difícil. Los que vienen del interior nos podríamos preguntar cuántos de nuestros padres pasaron ya por esta institución, ¿sí?, por una institución universitaria, y quienes no. Es decir, es una institución que se ha modificado en su tiempo y espacio, y a la vez yo puedo seguir hablando de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que también será esa línea de continuidad. Creo que ese es el ejemplo un poco. Sí, quería agregar también en el nombre, ¿no? Si ustedes lo piensan, esta idea de San Juan Bosco, que por ahí no la tenemos presente todo el tiempo, pero remite a que la universidad en sus orígenes no era laica, ¿no? Funcionaba en el Colegio de Anfunes, era un proyecto religioso, digamos. Cuando yo ingresé a la universidad hace 10 años había una virgen a la entrada que después la retiraron, digamos, pero en el nombre también hay huellas, hay historia. Hay transformación, porque hoy quizás ya los nuevos ingresantes no conocen de eso, pero hay acción, ¿no? Y hay historia, y hay agentes previos, hay lucha, y hay reproducción, pero también hay algo nuevo. O sea, la idea de transformación es muy importante.
Sí, ese es el ejemplo, me parece. ¿Te queda claro? Bueno, avanzamos con una más y podemos hacer el corte. Sí. Bueno, y esa continuidad de prácticas, ¿no? Esta idea de recursividad para Giddens presupone también reflexividad. Y ahí aparece otro concepto clave y nos vamos introduciendo al modelo estratificado de la acción, como les decía. Que ahí podemos pensar más ejemplos. La reflexividad para Giddens, y esto está en la página 41 del texto que hay que leer, es el carácter registrado del fluir corriente de una vida social. ¿Sí? Entonces, el agente tiene un registro de esa vida social. Un registro del escenario de la interacción, y ahí nuevamente aparece la idea de contexto, de espacio, de tiempo, del consultorio médico y de la plaza, ¿no es cierto?, del aula, un registro de ese escenario, y a la vez tienen una conciencia de sus acciones, ¿sí? Para Giddens el agente tiene intención en su acción, después lo vamos a ver. Entonces tiene registro del escenario de la interacción, conciencia de sus acciones, pero también conciencia de las acciones del otro. ¿Sí? No está solo en el mundo, y ahí aparece también esta idea weberiana de sentido aumentado, de sentido orientado al otro, de reciprocidad y de interacción. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, el ser humano, para Giddens, es un agente intencional, como les decía. ¿Esto qué quiere decir? No hay reactividad en sus acciones, no reacciona por reacción, valga la redundancia, no actúa por reacción, sino que tiene una intención en su acción, ¿sí? Actúa y obedece a razones, a un porqué, y puede ahondar discursivamente en esas razones si se le pregunta, ¿sí? Puede explicar por qué hace lo que hace, discursivamente, por medio del lenguaje. Y ahí aparece también la idea de racionalización, ¿no? Y en ese proceso, como les decía, toma en cuenta la propia conducta, pero también la conducta del otro. Entonces tenemos la idea de reflexividad, unida también a la de racionalización, ¿no? Y acá aparece como central la idea de intención. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí está bueno cortar ahí. Sí. Como empezamos puntual a las 11, ¿les parece si hacemos el corte ahora? Son 12 menos 5 por 15 minutos. Hasta ahí 10, sí. Ya hay 10 empieza Natalia. Sí. Bueno, ahora sí, entonces vamos a retomar para comenzar a explicar ese famoso gráfico que nos presenta Giddens, ¿sí? El modelo estratificado de la gente. Y ahí tenemos diversos conceptos que vamos a tratar de desarrollar para después ponerlos en acción en un ejemplo, ¿sí? Que vamos a dar. Entonces, habíamos hablado de reflexividad, y él entonces nos dice que esa reflexividad, ¿qué era? ¿Se acuerdan? A ver, retomemos desde reflexividad. ¿Qué dijimos hace 20 minutos de la reflexividad? Ajá. Ajá. ¿El carácter qué? Registrado, muy bien. Dijimos que la gente tenía un registro de ese contexto, de ese espacio y de ese tiempo, de esa situación, que era un agente competente, ¿no? Que se sabía desenvolver. Y entonces ese registro reflexivo, como dice la compañera,
comprende una racionalización. Están vinculados los conceptos, ¿sí? La racionalización remite entonces a la intencionalidad de esos actores competentes, ¿sí? Y a la comprensión teórica de los fundamentos de su actividad. La gente puede dar cuenta del por qué actúa como actúa, ¿sí? Puede dar cuenta discursivamente de eso, de las razones que motivan su acción. Por otro lado, hablamos de motivación, ¿sí? Puede dar cuenta de todas las razones. Giddens va a decir, no, hay algo que escapa, ¿sí? O sea, hay deseos que mueven esa acción, pero muchos de esos deseos son inconscientes. Eso es la motivación. Mientras que puede dar cuenta, puede racionalizar los fundamentos, el por qué actúa como actúa, por otro lado, hay deseos que mueven esa acción, pero que muchas veces están vinculados a la inconsciencia, ¿sí? Provienen del inconsciente, de lo profundo de ese agente, ¿sí? Y no siempre, eso sí que no siempre puede informarse discursivamente, porque está vinculado al inconsciente. Entonces la motivación es el marco general de conducta y en el texto Giddens nos dice que constituye más bien un potencial de acción muchas veces, ¿sí? Antes que la acción misma, que cómo esa acción se lleva a cabo. ¿Queda más o menos claro la idea de motivación y la idea de racionalización? ¿Sí? ¿Cómo que dijo la motivación es el marco? El marco general de la acción, ¿sí? Provee de un marco general, pero se entendió esto de que está vinculado a los deseos que la mueven, que muchas veces son inconscientes. Entonces, por un lado, el actor tiene una intención y puede dar cuenta de por qué hace lo que hace, puede racionalizar esa práctica, pero también hay cosas que no puede racionalizar y no puede informar discursivamente, ¿sí? Por medio del lenguaje, de la palabra, y que está vinculado al inconsciente. Y esas son las motivaciones para Giddens. ¿Va? ¿Paso? Los que tengan el texto en la página 43 está el gráfico del modelo que está hablando en la tabla. Sí, ahora lo puse. Ah, lo- Sí. Pasa que como desarrollo primero los conceptos para ahora llegar y... Sí, no sé si es la forma. Sí, está en el texto. Bueno, ahí tenemos entonces el modelo estratificado de la gente, ¿sí? Que está en la página 43 del texto. Entonces, ¿qué idea le dan esas flechas? ¿Qué podemos ver en este esquema de Giddens? Que hay influir, muy bien, vinculado a... Muy bien, él decía, la acción es un fluir continuo de conducta, ¿no es cierto? Y ahí vemos que este es un modelo que se retroalimenta, ¿no? Es decir, hay un movimiento. La acción fluye, justamente como dice el compañero. Entonces, ahí tenemos estos tres conceptos que venimos desarrollando. El de registro reflexivo de la acción, el de racionalización y el de motivación. ¿Sí? Entonces, para Giddens, el agente, como decíamos, tiene un registro del escenario de la acción, de la intención con que actúa en relación a sí mismo y a otros, puede dar cuenta discursivamente de los motivos de por qué hace lo que hace y a la vez tiene deseos que mueven la acción que son inconscientes y que no siempre pueden ser informados por medio del lenguaje. ¿Sí? Entonces así es como se compone la acción para Giddens. Y por otro lado, él nos va a decir, como él
piensa en un fluir continuo de conducta, pero también nos dice, o sea, esto es como a fines analíticos, ¿no? Que él hace, no es que nosotros vemos una acción por la calle y vemos estas partecitas que le cuelgan, o sea, es un modelo con fines analíticos y a esos mismos fines él nos dice que cada acción tiene una duración, tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Y en ese sentido, más metodológico, digamos, podemos pensar a la acción como un fluir, pero también con condiciones iniciales, ¿sí? Que son condiciones inadvertidas y advertidas de la acción. Va a decir, cada acción tiene condiciones desde las que partimos, digamos, ¿no? Algunas las conocemos, las reconocemos, podemos verlas, las advertimos y otras no, escapan, como esto también que les digo de la motivación y la racionalización, ¿no? Hay cosas que podemos hacer conscientes y otras no. Entonces, hay condiciones iniciales de la acción, podemos pensar que las condiciones inadvertidas son iniciales y después esa acción también va a tener consecuencias buscadas y también no buscadas, ¿no? Cuando el actor racionaliza la acción y dice, hago esto por tal motivo, ¿no? Está buscando algo, pero también hay cosas que se le escapan, ¿no? Y como este modelo se retroalimenta, las consecuencias no buscadas de la acción van a influir directa e indirectamente sobre las próximas condiciones de la acción, ¿no? Cada una de las flechitas, discúlpame, va haciendo si yo busco registro reflexivo de la acción, la consecuencia no buscada, vuelvo a condiciones inadvertidas de la acción, ¿no puede ser? Y después voy a racionalización de la acción, consecuencia no buscada, ¿sí? En ese sentido estaría dando cuenta de qué cosa que ella explicó antes. Del fluido, ¿Y de qué más? del ciclo. Y de lo recursivo para él, ¿no? Ajá. Claro. Pero cada una entonces Claro. de los conceptos hace cada una de las flechas. ¿Me entendés? Porque ahí figura solamente motivación. Ah, no. El sentido vertical, digamos. Flechas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la recursividad? Entonces Giddens decía, los actores recrean de continuo la acción, ¿no? Hay una idea de fluir, como decía el compañero Ayay, y la compañera estaba preocupada por las flechas, por el sentido de las flechas. Por las flechas no, estoy preocupada porque digo, si cada uno de los Claro, conceptos... por entender el vos gráfico. estás hablando que es un grupo, ahí sí lo entendí. Claro, ¿Sí? claro. Los estratificados, ya ahora lo da. Claro. Entonces, este es el modelo estratificado de la acción. Está bueno lo que dice Guille. La idea de estratificación no da una idea de niveles. Entonces, la acción para Giddens está compuesta de estos tres niveles, podríamos decir, ¿no? Que también lo asocia a los niveles de conciencia y de inconsciencia, como les decía. Hay cosas que podemos racionalizar, que podemos explicar verbalmente y otras que no, ¿no? Esa es como esta idea de profundidad que está en el nivel vertical. Entonces la acción se compone de esos tres niveles. Por otro lado, como la acción tiene una duración para Giddens, tiene un inicio y un fin, podemos decir, él lo puede, a fines del análisis puede identificar esa duración de la acción, ¿sí? Hay un punto de partida que son condiciones de la acción, hay algunas que advertimos y otras que no, y después esa acción tiene consecuencias, algunas que las buscamos intencionalmente y otras que no. Y eso fluye y las condiciones no buscadas de la acción son a la vez punto de partida para la acción siguiente, ¿sí? Por eso es que esta idea circular del gráfico, ¿sí? ¿Más o menos? Entonces, en la página 47, él da un ejemplo del ladrón, ¿no es cierto? Alguien que llega a su casa, prende la luz para iluminar la sala. Esa es una acción intencional, ¿sí? De la gente. ¿Qué está buscando? Llega a su casa, busca ubicarse, entonces busca prender la luz para poder conducirse mejor porque llegó, ¿sí? Y sin intención, o sea, esa sería una consecuencia no buscada de la acción, alerta a un ladrón que estaba dentro de la casa. Es decir, la acción tiene consecuencias buscadas y no buscadas, como les decía. ¿Qué pasa? El ladrón escapa a la calle, dice Giddens, en este ejemplo, es capturado por un policía que justo pasaba y lo condenan a 1 año de prisión, ¿no? Entonces, una acción inicial, ¿sí? Que tiene que persigue ciertos fines, ¿sí? Prender la luz, eso, esta persona que llegó puede dar cuenta de eso, desencadena
a otras acciones no intencionadas. ¿Se entiende? Entonces, estas consecuencias de la acción pueden cambiar la estructura y convertirse en nuevas condiciones para la acción. ¿Sí? Y entonces está esta idea como de retroalimentación sistemática, ¿no? Y la acción que fluye y el punto de partida de una. ¿Se entiende? Bueno, entonces yo había pensado en el año pasado, en la comisión en la que estaba, propuse trabajar, porque más o menos para esta fecha, en realidad en agosto, fue la recuperación del nieto de Estela de Carlotto, y trabajamos con ese ejemplo, que ahora hace un año, en la comisión. Y me parece interesante el caso de Guido, para pensar justamente este modelo, ¿no? Es un ejemplo, y cómo la estructura está hecha carne, digamos, en ese agente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿se acuerdan algo del caso? ¿Qué recuerdan? ¿O qué pasó? ¿O no escucharon nada de eso? Desconocen. Sí. Sí, claro. Sí. La semana pasada, digamos, se encontró la nieta 117, digamos, por parte de abuelas. Bueno, en un caso distinto, digamos, porque cada trayectoria de cada gente encarna la estructura en cada uno de nosotros de maneras distintas. Bueno, en el caso de esta chica, accedió, sabía que se iban a los biológicos y ahora, a 37 años, cuando le propusieron hacerse el análisis, rápidamente dijo, sí, nunca lo había pensado y bueno, por ahora todavía mucho más de ella no se sabe, pero vos ibas a tocar el caso de Guido Carlotto, que era un nieto muy esperado porque es el nieto de la abuela fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, era un nieto que estábamos esperando todos, que todos sabíamos que se llamaba Guido, porque era el nombre que le había puesto Laura, su hija, que es secuestrada embarazada. Y bueno, me aparece el año pasado, en agosto del año pasado. Todos con una historia muy cercana acá, digamos, ¿no? Claro. Porque vamos también a redescubrir una militancia patagónica que, digamos, a veces se conversa poco, pero el caso es que el padre de Guido era exacto de Caleta Olivia. En realidad había nacido acá porque, como muchos de ustedes saben, los partos no siempre se hacen donde uno quiere, sino donde los hospitales están. Entonces, en realidad el padre de Guido había nacido en Comodoro y parece que venía una familia de músicos, que entonces sería el abuelo de Guido, había llegado a Cañadón Seco como parte de la banda de música de IPF o algo así, si alguno lo recuerda mejor el caso lo cuenta. Y entonces eso, el padre Puño Montoya, el padre de Guido Carlotto, era un militante político que es secuestrado, no sé si junto a Laura, no sé si a la que era en ese momento su pareja, que estaban esperando un bebito que se iba a llamar Guido, y apareció 36 años después. Me acerco acá por el micrófono. Sí, porque nos queremos. Sí. Pero aparte ellos tuvieron encuentros porque él es músico y hacía beneficencia, y por ahí Estela lo veía, pero nunca lo relacionó como su nieto. Todos reconocen lo que sería que se recupere un nieto, ¿no? Claro. Todos reconocen, saben más o menos eso de qué va, digamos, de qué se trata. ¿Sí? Lo que conlleva recuperar la identidad. La recuperación de la identidad, dice el compañero. Bien. Sí. Yo acá tengo algunas frases que declaraba Guido por esos días. Digamos, él mismo dice que como que eran días muy convulsionados, ¿no? En 2 días él no entendía nada, de golpe viajó de su casa en Olavarría a Buenos Aires, era como todo, estaba dando una conferencia de prensa al país prácticamente, y bueno, entonces en esa ocasión él decía, hace 2 días sé quién soy o quién no era, ¿no? Y en otro momento dijo, yo soy Ignacio o Guido, todavía no está muy firme esa decisión.
Otra frase de él: aquel que tenga una duda que se haga el análisis, ¿no? Y después cuenta cómo 2 meses previo a este día de agosto, él se enteró que era adoptado el día de su cumpleaños, aunque dice, los indicios y las dudas eran anteriores. Hay unos ruidos en la cabeza, unas maripositas que dan vueltas fuera del campo visual. Hay cosas que no las sabés, pero las sabés. Y empezás a preguntarte cuando aparece un indicio. Estoy cerrando una pregunta que me hicieron mucho. ¿Por qué sos músico? No sabía de dónde venía. Me crié en el campo, lejos de esas influencias. Pero algo de los ideales de mis viejos deben estar ahí. Si no estuviera, yo que fui joven a los 90, hubiese ido hasta otro lado. Ser músico es una actividad política. Bueno, y ahí también, dice que él ya conocía el trabajo de abuelas, rescata justamente esta lucha por la restitución de la identidad. Y dice, reconoce que sin proponérselo sabe que entrará a los libros de historia. Entonces, a mí lo que me parecía interesante de este caso, digamos, es, para analizar este modelo, ¿no? Cómo hay un registro reflexivo de la acción, ¿sí? Él conoce la institución abuelas, se hace un análisis de sangre, hay una duda, ¿sí? Hay cosas que él puede explicar, pero hay otras que no, ¿sí? Y esto de que el padre era músico y él es músico, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces ahí entran las motivaciones, esto que dice Giddens, que está en la conciencia, pero lo otro que es inconsciente. Hay consecuencias no buscadas de la acción, ¿no? Porque quizá él tenía esta duda, se somete a este análisis, pero nunca se iba a imaginar que iba a ser el nieto de Estela de Carlotto, porque no hubiera sido lo mismo, como decía Renata, la semana pasada se descubrió otra nieta, pero no tuvo la misma repercusión o el mismo sentido para todos, ¿no? Y de golpe, se convirtió en el nieto más buscado, digamos, y en el que todos queríamos escuchar qué decía, y tuvo como una repercusión mayor. Entonces, como que este ejemplo también me parecía bueno para ver cómo la estructura, digamos, se hace carne en la gente, ¿sí? La historia de nuestro país en estos nietos, ¿no? Recuperados ahora, pero cuántos que aún no conocen su verdadera identidad. Pero a la vez hay acá también una posibilidad de transformación y de cambio, ¿no? En el agente, de búsqueda. Esto que después él dice, la recuperación de la identidad no viene a revolver, viene a resolver. En esta letrita está la decisión de que no repitamos nunca más y podamos criar a nuestros hijos en la más absoluta de las verdades, ¿no? El agente también tiene capacidad de transformación. ¿Se entiende? ¿O a qué viene el ejemplo? Se puede reconocer los niveles de la acción, ¿sí? Seguimos entonces. Y ahí recuperamos algún concepto que al principio estuvo dando vueltas, ¿sí? Que acá traía la compañera, de conciencia discursiva y conciencia práctica, ¿sí? Como en esto, en lo que se puede explicar y en lo que no, en lo que pertenece al nivel de la conciencia y lo que no, ¿sí? Giddens dice, el agente tiene una conciencia discursiva, es decir, tiene la capacidad simbólica de poner en palabras el mundo, ¿sí? Entonces la conciencia discursiva es lo que se dice, esto que hablábamos que se puede racionalizar, ¿sí? Guido o Ignacio puede decir, tengo una duda y por eso llevo adelante esta acción, por eso me acerco a abuelas, me hago un análisis de ADN, hay algo que no me cierra, ¿sí? Aunque no podía explicar muy bien qué, hay cosas que dice, se saben y no las sé cómo, pero esto de la música, ¿no? De las influencias en su vida, o había algo que no le cerraba, previo a la noticia de que era adoptado. Él siente que en su vida, ¿sí? Hace años, había algo que no puede explicar bien cómo, pero ahí estas maripositas que él dice. Entonces, la conciencia discursiva es lo que se dice, ¿sí? Mientras que para Giddens la conciencia práctica es lo que se hace, ¿sí? Es el sentido común, el saber empírico que tenemos para manejarnos en el mundo, ¿sí? Que está tácitamente incorporado, como decía la compañera al principio, y está hecho cuerpo, digamos, ¿no? Son como disposiciones incorporadas
En el práctico poníamos el ejemplo de andar en bicicleta o de manejar un auto, ¿no? Son cosas que aprendemos de una vez y para siempre y que quizá no la podemos poner en palabras. ¿Cómo hacemos para hacer eso que hacemos? O cómo hacemos para caminar, por ejemplo, para estar de pie, para mantenernos en equilibrio. Lo aprendemos de chico y por más que no andemos, como yo les decía, en bicicleta por años, si agarramos una bicicleta y nos subimos de vuelta ya de adultos, sabemos cómo hacerlo. Aunque no estamos pensando, bueno, tengo que poner entonces el pie en el pedal y primero bajo el derecho y entonces, no estoy pensando que me voy a caer o cómo mantengo el equilibrio. No, me sale, ¿no? Es como... es la conciencia práctica, ¿no? Es eso, ese saber que está incorporado. Y nos dice Giddens, son saberes prácticos nuevamente, porque es un sociólogo y está pensando en relaciones de interacción, son saberes prácticos en encuentros con el otro, ¿no? Es la capacidad, dice él, de ser en las rutinas de la vida social. Eso es una frase del texto también, todo esto está en el texto. Nuevamente, todos estos conceptos son desarrollados a fines analíticos, ¿no es cierto? Son conceptos. Él dice, hay una línea permeable y fluctuante entre estos dos conceptos. No es que acá está la conciencia discursiva y la veo y la toco y acá separadamente está la conciencia práctica. No, y en esto intervienen todas las experiencias de socialización de la gente, de aprendizaje de la gente, ¿sí? De estas prácticas. ¿Se entienden estos conceptos? Y entonces las estructuras, para Giddens, cobran existencia bajo estas formas de saberes cotidianos, ¿sí? La estructura está encarnada en las prácticas de los agentes, en las prácticas cotidianas, en las rutinas, como explicaba el otro día Betty, que también introducía ese concepto. Y Betty mencionó el otro día, al pasar, el texto... un texto breve de Julio Cortázar, Instrucciones para subir una escalera, que les recomiendo que lo busquen. Yo no lo traje porque era más largo, pero traje otro, que es Instrucciones para llorar, ¿no? Entonces, se los leo. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podemos vincular con lo que veníamos diciendo? ¿O por qué nos causa gracia, digamos? ¿O hay ciertas risas? Está tratando de racionalizar un acto que es consciente o que no tiene parámetros arriba. El compañero dice porque está tratando de racionalizar un acto que es inconsciente, dijiste. Ajá. Que tiene que ver con los sentimientos. Porque por lo menos no necesita ser racionalizado. Ajá. No necesita ser racionalizado. Bien. Piensen en llorar, ¿no? ¿Desde cuándo lloramos? Desde que nacimos. O sea, desde el momento mismo que venimos a la vida. Claro, muy bien. Lo puse acá para explicar justamente esta idea de conciencia práctica, ¿no? Y nos causa gracia, por eso el de subir las escaleras es un poco más largo, pero está bueno igual. Él explica cómo subir una escalera y qué es una escalera, suba un pie. Son actos que no necesitamos, como decían los compañeros, racionalizarlos para llevarlos adelante, ¿no? Pero está bueno pensar eso, son saberes incorporados en el cuerpo y tácitos, ¿no? Que no necesitan ser puestos en palabras. Puede ser una práctica discursiva también de la descripción del llanto. Un llanto. Él está haciendo un discurso de una descripción del llanto, que es la práctica, Milenero hace unos 3 minutos.
Dice la compañera que él está haciendo una descripción discursiva de la práctica del llanto. Sí, él está poniendo en palabras esa práctica que no las necesita, digamos, ¿no? Ese es el juego que hace y también lo rico del texto y lo que nos causa risa. Él está racionalizando. No es la cuestión descriptiva, lo más importante es que está incluyendo Ajá. Ajá. Pero, perdón, a mí lo que me parece de las instrucciones estas es que eso que es tan primario como llorar, que lo hacemos desde que nacemos llorando, y después lloramos en otro momento de nuestras vidas, que parecería muy primal, muy ligado a lo natural. ¿Se acuerdan? Vuelvo al primer texto de Giddens porque ya nos tiró la posta en ese primer texto, digamos, así que es una buena clave para retomar siempre. Fíjense cómo las instrucciones de Cortázar, yo no les preguntaría a ustedes cómo, o no les pediría ahora que cada uno de ustedes se ponga a llorar, que nos pongamos a llorar todos juntos, ¿sí? Siguiendo las instrucciones, obviamente, porque para algo nos las ha dado Cortázar. Seguramente vamos a encontrarnos, como Cortázar muestra, que hay en ese acto tan natural, hay un montón de reglas sociales. Los varones no van a llorar igual que las mujeres, algunos lo harán, digamos, más pudorosamente, otros no, esto no hacerlo. ¿Cómo? Escandalosamente. En otros lugares sí, vieron las lloronas que lloran en los velorios, tienen que llorar, ¿no? Es decir, ahí ya, y acá también está esa parte no dicha, digamos, que nos dice Giddens que tiene la acción, que es que incluso en esas acciones más primarias, más ligadas a lo natural, también ya está lo social, ¿se dan cuenta? Ya hay una presencia de nuestra vida en sociedad en esas acciones que parecen más ligadas a lo natural, y que entonces, de vuelta, cuando uno le pregunta a una persona ¿por qué llorás? O ¿por qué llorás así? ¿No? Sería la pregunta. Seguramente no va a decir porque yo sé que si soy varón no se tiene que notar que soy débil, entonces cuando lloro carraspeo para que no se note que estoy llorando, ¿sí? Nadie va a poder, o sí, en realidad todos podríamos dar, ¿sí? Diría Giddens, todos podemos generar un registro reflexivo de esa acción, ¿sí? Pero es poco habitual hacerlo en acciones como esta, quiero decir, ¿sí? Sí. Bueno, nos quedan 15 minutos, vamos a ir cerrando. Para cerrar, justamente también pensé en retomar ese texto inicial donde Renata dice que Giddens ya nos cantaba la posta ya por fines de marzo, y donde también nos da algunos ejemplos interesantes. Entonces, pero todavía estamos en el texto de la Constitución de la Sociedad, en el capítulo 1, en la página 60. Entonces él dice, aunque la existencia continuada de grandes colectividades no depende de las actividades de ningún individuo en particular, es claro que esas colectividades o sociedades dejarían de existir si desaparecieran todos los agentes interesados. ¿Sí? Ahí está nuevamente este juego entre agencia y estructura. ¿Sí? Mi presencia particular no es indispensable, dice él, para el desarrollo y la existencia continuada de la sociedad, ¿sí? Todos somos individuos, partecitas de ese todo, pero a la vez la sociedad dejaría de existir si desapareciésemos todos esos agentes interesados, ¿no? ¿Se entiende ahí ese juego nuevamente, entre la parte y el todo, entre la agencia y la estructura, ¿no? Ese ida y vuelta, ¿sí? Bueno, y para retomar un concepto que quedó pendiente la vez pasada, el último, les prometo, de doble hermenéutica, que Betty lo dejó ahí picando y dijo que me encargó que lo trajera hoy, para desarrollar un poquito en qué consiste este concepto de Giddens. Entonces, ¿por qué va a hablar de una doble hermenéutica? ¿Se acuerdan que hablamos al principio de la hermenéutica? ¿Qué era la hermenéutica? ¿Qué dijimos? La subjetividad, sí, va por ese lado. La ciencia que analizaba los sentidos, no los significados, no la interpretación, aparecía vinculada a la interpretación. Entonces, ¿por qué nos va a hablar Giddens de una doble hermenéutica en las ciencias sociales? ¿No? Porque va a decir, el sujeto, este agente,
reflexiona sobre su propia acción, como vimos, es capaz de dar cuenta de los motivos que la mueven, tiene un registro reflexivo de esa acción, la puede racionalizar. ¿Sí? El sujeto reflexiona sobre su propia acción. Y a la vez el cientista social, ¿sí? El analista, el sociólogo, reflexiona sobre la acción de ese sujeto. ¿Sí? Por eso es doble la hermenéutica. El sujeto reflexiona sobre su propia práctica y el cientista social reflexiona sobre la práctica de ese otro. Esa es la tarea del cientista social, ¿sí? Y eso es lo que lo distingue, por ejemplo, de un biólogo o de alguien que trabaja en un laboratorio, no sé, analizando microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde él dice esto de que los cientistas sociales deben desarrollar la capacidad de ponerse en la piel del otro para poder explicar los hechos lo más fielmente posible. Porque están estudiando a ese otro, ¿no? En las ciencias sociales, el objeto es sujeto. Los agentes, los seres humanos, son objetos de investigación, pero a la vez sujeto de esa investigación, ¿no? Porque quien lleva adelante la investigación es una persona también. Entonces, nos incorporamos a un mundo que ya está interpretado, ahí viene la idea de hermenéutica, ¿no? Del que generamos a la vez una interpretación como cientistas sociales. Por eso es doble la hermenéutica. ¿Se entiende? El sociólogo lleva adelante o desarrolla una explicación de la explicación. ¿Queda claro? Y ahí también hay una crítica al positivismo de Comte, del que hablábamos al principio, ¿no? Donde los objetos ya estaban ahí, nos eran dados, digamos, los objetos contenían en sí mismos una explicación, había que ir como cientistas y abordarlo y llevarnos los datos a nuestra casa, digamos. Comte decía, bueno, los objetos encierran su propia explicación, y en cambio acá hay otra idea, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, y por último, para cerrar, es la última, retomando algunas frases de este primer texto, uno de los primeros que leímos en la materia, ¿no? Que es la sociología, el capítulo 1 del libro Sociología de Giddens. Entonces ahí él decía, la labor de la sociología es investigar la conexión que existe entre lo que la sociedad hace de nosotros y lo que hacemos de nosotros mismos. Ahí está, de vuelta, el juego entre agencia y estructura, ¿no? Fíjense, la sociedad hace algo de nosotros, pero también nosotros hacemos algo de nosotros mismos. Entonces ahí está esta idea de estructuración, ¿no? De una estructura que a la vez que habilita, o sea, a la vez que condiciona, también habilita. Hay un doble juego. Ni hace todo de nosotros y estamos ahí presos, no es una estructura opresiva, ni tampoco... él está cuestionando acá esta idea que vimos, ¿no? de libertad plena, de libertad de movimiento total. Entonces, nuestras actividades se estructuran, dice él, dan forma al mundo social que nos rodean y al mismo tiempo son estructuradas por él. Si retoman ese texto, ahí ya él nos está dando pistas de esto que estamos desarrollando ahora, ¿no? Que es como el núcleo también de la teoría de la estructuración. Entonces ahí también recuperaba este concepto de imaginación sociológica, ¿no? Y de esta tarea del cientista social, ¿no? Que está vinculado a la doble hermenéutica. Porque ahí él decía, el sociólogo tiene que ser capaz de distanciarse de las rutinas que le son familiares, de las rutinas que pertenecen a nuestra vida cotidiana, para verlas como si fueran algo nuevo. Tiene que tomar distancia, ¿sí? Que exotizarlas en cierto sentido, para poder estudiarlas, ¿sí? Y dice, lo que hacemos en la vida y de qué modo nuestras acciones afectan a otros puede entenderse como una combinación de consecuencias deseadas y no deseadas, ¿no? Ahí aparece este modelo estratificado de la gente que desarrollamos. La tarea de la sociología, nuevamente, importante, ¿de qué se ocupa la sociología? Es estudiar el equilibrio que hay entre la reproducción social y la transformación social, ¿sí? Entre la producción y la reproducción, ese doble juego que él todo el tiempo está tensionando y está poniendo en cuestión, ¿sí? Entonces, ahí vemos de vuelta la dualidad de la estructura. ¿Se entiende? Como para cerrar la idea de estructuración con algo que ya leímos al principio. ¿Queda claro?
¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno, qué bueno. Bueno, nos vemos entonces la próxima y el martes en el práctico seguimos con Giddens, 29. Seguimos trabajando con Giddens, así que lean si no leyeron o repasen el texto.